Estamos grabando. Hoy en día se sabe que la luz tiene dos descripciones fundamentales. La primera es que es una onda electromagnética y nos referimos por onda electromagnética a cualquier onda cuya forma de movilizarse por un medio en específico sea a través de campos electromagnéticos. ¿A qué me refiero con campos electromagnéticos? Me refiero a que esto es una representación gráfica de una onda electromagnética cualquiera. Puede ser luz, puede ser rayos X, rayos gamma, ondas de radio, donde hay dos campos que se están moviendo al mismo tiempo, se están moviendo de forma simultánea. El campo eléctrico, que está en el eje vertical, y el campo magnético, que es perpendicular al campo eléctrico, que se mueve en este otro eje, en este eje horizontal que va en esta dirección. ¿Okay? La onda en este caso se está propagando a lo largo de este eje largo, que podríamos denominar eje X, ¿ya? Y aquí podríamos estar hablando del avance en metros o el avance en longitud de una onda electromagnética, ¿ya? Estas ondas tienen como origen principal la aceleración de cargas. Eh, ¿Qué entendemos por aceleración de carga? Entendemos como toda la aceleración de cargas eléctricas. Por ejemplo, en esta varilla podemos tener cargas positivas acumuladas y si las agitamos, las aceleramos, vamos a estar produciendo ondas electromagnéticas. Puede que no necesariamente sean ondas electromagnéticas del espectro visible, sino que pueden ser ondas de menor energía porque la aceleración es menor, porque cuando uno acelera un cuerpo con la mano, no puede imprimirle tanta fuerza, por lo tanto su aceleración es menor. ¿Ya? La luz corresponde a una onda electromagnética, por lo tanto, no importa el proceso que ocurra, todos confluyen en la aceleración de cargas eléctricas. Esto quiere decir de que todas las ondas electromagnéticas tienen su origen en la aceleración de carga. ¿Ya? Además, la luz es una onda transversal, que como ustedes pueden ver, todos estos campos magnéticos y eléctricos son perpendiculares a la dirección del avance de la onda. ¿Ya? Entonces, en un espacio tridimensional, tenemos que las rectas perpendiculares a esta recta son infinitas, pero nos quedamos principalmente con esta que simboliza el campo magnético y esta vertical que simboliza el campo eléctrico. ¿Okay? Por eso es una onda transversal. Todas Profe, estas ¿podría ondas, devolver porfa para escribir algo? sí, sí, todas estas ondas difieren en general en la energía que transportan. ¿Ya? Acuérdense que la energía es siempre un flujo de... O sea, las ondas son siempre flujos de energía. ¿Ya? Entonces, Listo. esta energía puede ser distinta para una onda electromagnética con respecto a la otra. Y en este caso, nosotros podemos describirlas en términos de los efectos que producen estas ondas electromagnéticas en distintas fuentes receptoras, o también podemos describirla en términos de cómo se comporta la fuente emisora de estas ondas. Aquí tenemos el espectro electromagnético, que es, por así decirlo, una forma de categorizar las ondas electromagnéticas según la energía que ellas poseen. ¿Ya? Si nosotros vamos desde las ondas de menor energía a las ondas de mayor energía, nosotros vamos a tener este orden en específico, que es importante que sepan, chiquillos, es importante que lo anoten. ¿Ya? Las ondas de radio son las ondas electromagnéticas descritas que tienen la menor energía. ¿Ya? Luego vienen las ondas de microondas, las ondas de infrarrojo, las ondas del espectro visible, las ondas electromagnéticas ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Aquí podemos ver la escala aproximada de la longitud de onda de las distintas, por así decirlo, partes de este espectro electromagnético. En este caso, acuérdense que la longitud de onda es la distancia entre dos puntos iguales de una onda que en sí denominan un ciclo. ¿Ya? Entonces la longitud de la onda de radio, es de 10 elevado a 3 metros, que esos son 1000 metros, un kilómetro. La longitud de onda de una onda de radio es de un kilómetro, aproximadamente. ¿Ya? Las ondas de microondas, que son las que emiten los microondas,
y también se pueden encontrar en distintas partes del espacio profundo. Tienen una longitud de onda de 10 a la menos 2 metros, que eso es 10 a la menos 2, 0,1, 0,01 metro. Eso debería ser alrededor de 1 milímetro, si no me equivoco, con los cálculos, ¿ya? Asimismo, las ondas de infrarrojo tienen una longitud de onda de 10 a la menos 5, las del espectro visible tienen una longitud de onda más chica, y así se van reduciendo. Y esto tiene relación directa con la energía que transportan estas ondas electromagnéticas. Mientras más chiquitita es la longitud de onda, más energética es la onda. Y como se puede ver, mayor es la frecuencia que tienen las ondas. En esta parte de acá, en el 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta barrita que aparece aquí. ¿Ya? Las frecuencias de las ondas de radio son alrededor de a la elevada a 4 Hz. Y aquí se puede ver de que a medida que va aumentando la frecuencia, va disminuyendo la longitud de onda. ¿Ya? Y este último gráfico, que representa la temperatura de los objetos en los cuales esta radiación de longitud de onda es la más intensa, no quiero que se queden que, por ejemplo, si yo estoy usando una polera celeste, voy a estar a 10.000 grados Kelvin o a 10.000 grados Celsius, ¿ya? Esto se refiere a que nosotros estamos considerando un cuerpo negro hipotético que en su estado basal se encuentra a 273 Kelvin, ¿ya? Perdón, a menos 273,15 Kelvin, que es el cero absoluto. A medida que este cuerpo negro va aumentando su temperatura, va aumentando la frecuencia de las longitudes de onda que este cuerpo emite, ¿ya? Por ejemplo, no sé si se han tenido la oportunidad de colocar, no sé, una cuchara a la llama de la cocina y ven que después de un rato la cuchara se pone de color rojo. Algo análogo a este fenómeno es lo que se trata de representar acá. Mientras más caliente es el cuerpo negro, mayor va a ser la frecuencia que van a tener las ondas que va a emitir este cuerpo negro. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Sí, profe, no entendí muy bien lo que tenía que ver la longitud de onda con la frecuencia. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero para poder resumírtelo, fíjate que a medida que va disminuyendo la longitud de onda, porque aquí fíjate este numerito es 10 elevado a 3, esto es 1000, esto es 0,01, esto es 0,00001, creo, y van disminuyendo. Fíjate que el número se va haciendo más chiquitito. Entonces la longitud de onda, cuando es más chiquitita, se va a asociar necesariamente con una frecuencia más alta. Fíjate, esto es 10.000, esto es 10 millones, creo, o 100 millones, una cosa así. Y después este número es mucho más grande, ¿cachai? Entonces, a medida que aumenta la frecuencia de una longitud de onda, o sea, la frecuencia de una onda, su longitud de onda es más chica, ¿cachai? Y eso tiene directa relación con la ecuación de la velocidad de una onda es igual a lambda partido por la frecuencia, o sea, lambda por frecuencia. ¿Sí? Eso lo vamos a revisar un poquitito más adelante. Ya, gracias. Ujú. ¿Podemos decir que una onda de radio es luz de baja frecuencia? Sí. En general, nosotros cuando nos referimos a luz, nos referimos a cualquier tipo de onda electromagnética. Pero cuando estamos hablando de luz visible, estamos hablando de todas esas ondas electromagnéticas que nosotros podemos percibir con nuestros ojos. ¿Ya? La luz y las ondas de radio son de la misma naturaleza, porque son ondas electromagnéticas. Las únicas diferencias corresponden a la frecuencia y a la longitud de onda. Y es por eso que nuestros ojos no los perciben de la misma manera. Pero sí son homólogas con respecto a que tienen la misma naturaleza, que son ondas electromagnéticas. ¿Ya? Como la luz es una onda, nosotros la podemos caracterizar en términos de generalidades de onda. La primera clase que tuvimos de este curso. Y la luz se puede caracterizar en términos de su frecuencia, su longitud de onda, su rapidez, la dirección en la que se propaga, y esta característica que igual es súper notoria en la luz visible es la capacidad que tiene la luz de producir sombra. ¿Ya? Vámonos con la primera descripción. La primera descripción hace referencia a la frecuencia. La energía de una onda electromagnética y por ende de la luz visible es directamente proporcional a la frecuencia de dicha onda. Entonces, experimentalmente los investigadores hace unos
150 años, fueron capaces de describir que la energía que lleva una onda electromagnética es directamente proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética que se está estudiando. ¿A qué me refiero con esto? Se lo dibujo aquí. Hoy siempre se me olvida. Esta es la cuestión. Que mientras mayor sea la energía, entonces necesariamente va a ser mayor la frecuencia. ¿Ya? Y mientras menor sea la energía, necesariamente... Ay, qué rabia. Mientras menor sea la energía, entonces necesariamente va a ser menor la frecuencia. ¿Ok? Y esto se puede notar aquí, po, en la misma descripción que te estaba haciendo a ti, a la compañera. Se me olvidó tu nombre. Pero aquí nosotros podemos notar de que la longitud de onda va disminuyendo y la frecuencia va aumentando. Y mientras más frecuencia tenga una onda electromagnética, más energía va a propagar esta onda electromagnética. Por ejemplo, ustedes, no sé, pues han visto que con los últimos desastres ecológicos que han acontecido con la, no sé, pues con la planta de Chernobyl o con la planta de Fukushima, se decía de que se iba a provocar daño y este daño viene exclusivamente porque las emisiones que están contaminando, por ejemplo, los mares en Fukushima tienen que ver con que hay fenómenos de radioactividad y aquí se ven involucrados los rayos gamma. Son rayos de muy alta energía que son capaces de chocar con, no sé, pues, el ADN de una célula de algún animal y lo puede alterar un montón. ¿Ya? Entonces, mientras más frecuencia tenga una onda, más energía va a tener. Ahora, ahí no se me cambió. Ahí sí. Ahora tenemos el análogo de la longitud de onda, que es como el inverso, o sea, de la frecuencia, perdón, que es la longitud de onda. Y la longitud de onda de la luz determina los colores que percibimos, al menos para el espectro visible. ¿Ya? En general, nosotros anotamos la longitud de onda en nanómetros y también usamos esta convención para poder expresar las longitudes de onda de un montón de frecuencias. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros si es que usáramos la frecuencia, estaríamos manejando números terriblemente grandes, con demasiados ceros. Entonces hacer cálculos con eso igual es medio peludo. ¿Ya? Y para que les quede un poquito más claro esto que tiene que ver con la longitud de onda, la longitud de onda en general se mide en nanómetros para el espectro visible y la longitud de onda para el color azul es de alrededor de 430 nanómetros, que es esta zona que está por acá. La longitud de onda del color verde es alrededor de 530 nanómetros y la longitud del rojo es de 650 nanómetros. ¿Ya? Ahora vamos a introducir el último concepto que necesitamos para poder hacer el análisis matemático de estas tres variables, que tiene que ver con la rapidez de las ondas electromagnéticas. En el vacío, la velocidad de las ondas electromagnéticas es de alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, que es una constante, y nosotros la denominamos como c. ¿Ya? El número exacto es 299.998 kilómetros por segundo, pero para los amigos, para los panas, queda aproximado a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ya? Entonces, aquí podemos empezar a esbozar la primera parte del pensamiento para después poder traducirlo a ecuaciones matemáticas. Como es constante la velocidad, entonces la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. ¿Ya? Y esto lo podemos expresar. Me voy a devolver un poquito aquí para que tenga un poquito más de espacio para dibujar. Nosotros sabemos que la velocidad de una onda es igual a la longitud de onda de esa onda por la frecuencia de esa onda. ¿Ya? Nosotros sabemos que esa velocidad v para una onda electromagnética en el vacío es igual a c, que es la constante que estábamos viendo en la otra diapo, que era igual a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, c es igual a lambda. Ay, me carga aquí. C es igual a lambda por la frecuencia. ¿Ya? Entonces,
Acuérdense, chiquillos, que esa C es una constante. No puede variar. La velocidad de la luz en el vacío no va a variar nunca, jamás, en el jamás de los jamases. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una onda de una frecuencia suficientemente alta? Nosotros, para poder mantener esta igualdad, entonces tendríamos que tener una longitud de onda baja. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una relación de este tipo, donde una variable, que en este caso se la voy a marcar con otro color, donde una variable se haga más chica y otra variable se haga más grande, entonces podemos decir que estas dos variables, que serían la variable 2 y la variable 1, nosotros podemos decir que esas dos variables son inversamente proporcionales, porque si una aumenta, la otra disminuye. En otro caso, si nosotros disminuyésemos la frecuencia, entonces nosotros deberíamos tener una longitud de onda mucho más grande. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros tenemos en este gráfico que a medida que aumenta la frecuencia en el eje horizontal, la longitud de onda va disminuyendo en esa misma dirección. ¿Sí? Entonces, por eso ahí nosotros decimos de que la longitud de onda y la frecuencia para una onda electromagnética son inversamente proporcionales. ¿Ya? ¿Quedó un poco más claro, chiquillos? ¿Por qué esta relación es así? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ya. Entonces voy a borrar las anotaciones. Se metió el Lucas, creo. No quería decir nada, pero sí, aquí está. Ya, dale. Te voy a hacer admin para que gestiones a los chicocos. Ya, ¿Dónde yo estáis? voy a ir a buscar algo que quiere mi madre y vuelvo. Ya, chicos. Ya, dale. ¿Está grabando? Buenísimo. Sí, estoy grabando. Ya. Ok. Ay, ya. Entonces, chiquillos, aquí podemos ver lo que les estaba diciendo con esa ecuación. Que aquí en este lado, en el lado de la izquierda, nosotros tenemos ciertas ondas con una longitud de onda relativamente grande. Y a medida que nosotros vamos avanzando a la derecha, nosotros nos damos cuenta de que hay longitudes de onda que son más chicas. ¿Sí? Y son necesariamente más chicas porque va aumentando la frecuencia. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros podemos decir que las ondas de radio tienen menos energía que una onda de rayos gamma, que tiene más energía. ¿Ok? Chiquillos, esa es como la base para poder hacer cálculos en lo que tiene que ver con ondas electromagnéticas. Recuerden que la velocidad es igual a lambda por la frecuencia, y esto también lo pueden expresar como lambda partido en el periodo, y esto es igual a la distancia que recorre la onda en el tiempo en que en que la onda recorre esa distancia. ¿Ya? Este es el santo grial de ondas. ¿Ya? Con esto ustedes pueden hacer todos los desarrollos matemáticos, para que lo tengan en mente y que los anoten básicamente en cada página la que estén tomando apuntes. Bueno, ahora vamos a analizar el concepto de colores. En general, el color es una percepción visual. Nuestro cerebro, mediante los ojos, es capaz de percibir que hay perturbaciones del tipo electromagnética, específicamente del espectro visible, y nuestro cerebro es capaz de procesar esas imágenes que nosotros capturamos con nuestros ojos para poder crear una noción de qué es lo que está pasando con respecto al espectro electromagnético. Y el cerebro es capaz de interpretarlas de distintas formas. Cuando todos los colores son mostrados a un ojo, ese ojo termina percibiendo toda la luz que le está llegando como luz blanca. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo que lamentablemente no está animado, pero aquí tenemos una rueda con distintos colores. Tenemos el color rosado, color naranjo, color verde, color azul, un verde un poco más chillón, un amarillo y un rojo. Espero de que, que no haya pillado algún daltónico con esto. Pero si nosotros hacemos girar esta rueda con una velocidad suficientemente alta, nuestro cerebro va a terminar percibiendo todos estos colores como el color blanco.
hay un video y se los voy a mostrar para que puedan cachar de que de verdad pasa esto. De que si yo giro este disco muy rápido, voy a terminar percibiendo los colores como blancos. ¿Ya? Y el negro, chiquillos, es la ausencia de luz. Cuando no hay luz de ningún tipo visible, nuestro ojo va a asumir de que por defecto estamos en presencia de un negro. ¿Ya? Ay, ay, ay. Tenemos también distintos colores que son capaces de combinarse entre sí para poder generar una vasta cantidad de colores. Y nuestros colores primarios son el rojo, el azul y el verde. No me acuerdo bien por qué era que eran primarios, siempre se me confunde, pero si no me equivoco, los colores son primarios porque no se pueden obtener de la mezcla de otros colores. ¿Ya? Sí, era eso. Los colores primarios son colores que no se pueden obtener mezclando dos colores distintos. El rojo, el verde y el azul. Si nosotros mezclamos el rojo con el azul, vamos a obtener un nuevo color secundario que denominamos magenta, que curiosamente son los mismos colores que están en las impresoras a color. Si nosotros mezclamos el verde con el azul, vamos a obtener el cian. Si nosotros mezclamos el rojo con el verde, vamos a obtener el amarillo. Y si mezclamos magenta, amarillo y cian, aquí vamos a obtener el color blanco. También si nosotros mezclamos el verde con el rojo y el azul, vamos a obtener blanco. ¿Ya? Obviamente en las mismas proporciones, con la misma intensidad. ¿Ya? Si nosotros tenemos más rojo y azul que verde, nosotros vamos a tender a ver un color un poquitito más morado. ¿Alguna duda con los colores, chiquillos? No, profe. Entonces recuerden, chiquillos, que los colores primarios son los colores que no se pueden obtener por mezcla de otros, y los secundarios son los que se obtienen mezclando los colores primarios. Entonces hacemos rojo, azul y verde en un gráfico de este tipo que es un diagrama de Venn, y podemos ir analizando cuáles son las distintas combinaciones. ¿Han visto memes de diagramas de Venn? Se tratan generalmente de esta forma, que la mezcla entre dos cuadritos nos da un resultado distinto. Una duda, profe, ¿el rojo con el verde qué color daba? El rojo con el verde dan Amarillo. amarillo. Ya. Gracias. Ujú. No que el Hay verde una sale del pelea, media amarillo. pelea en el chat, loco. Aquí dice Irko que no que el verde sale del amarillo con el azul. Ah, mira, lo que pasa es que hay distintas formas de crear colores. Puedes crear colores imprimiéndole luz a un objeto, que es como básicamente, no sé, pues, usar rayos láser para poder crear un objeto, o sea, para poder crear luz de algún tipo, o puedes combinar pigmentos, que básicamente es como mezclar la pintura, ¿ya? Mezclar la pintura no es lo mismo que alumbrar con luz, por ejemplo, un lienzo donde tú vayas a pintar. ¿Por qué? Porque cuando tú mezcláis pintura, no sé, pues pintáis pintura roja con pintura verde, con pintura azul, no vais a obtener pintura de color blanco, vais a obtener pintura de color negro. Vais a obtener pintura de color negro en ese caso, porque mientras más pigmentos tenga tu pintura, más frecuencias va a absorber esa mezcla de colores que, no sé, po, que así es cuando tú estás mezclando témpera, ¿ya? Esto es distinto. Aquí lo que nosotros nos estamos refiriendo es que si nosotros apuntamos en una pantalla, o sea, en una, no sé, po, en una hoja de papel blanco, nosotros apuntamos una linterna de color rojo, con una linterna de color verde, con una linterna de color azul, nosotros vamos a obtener en el centro un color blanco. Solo con linternas. ¿Ya? Solo con linternas, solamente con fuentes de luz externa. Si tú usas un pigmento para pintar estos mismos colores, vas a obtener como resultado el color negro. Esa es la diferencia, chillos. No confundan lo que tiene que ver con mezclar pintura con mezclar fuentes de luz sobre una proyección. ¿Ya? ¿Puedo decir una cosita Menos corta? mal que lo explicó porque eso uno estaba como enredándose. Sí, pues esa es como la parte más complicada. Dale más, Lucas. Recomiendo jugar con los envoltorios del Fruile. Es muy divertido los colores que tienen, ya como un rojo muy oscuro, un naranjito, tenemos verde, un verde más claro, y ir jugando con ellos. Por ejemplo, si tengo tres rojos y un verde, ¿qué va a pasar? Saber un color distinto, pero más tirado al rojo quizá. Al igual que tres verdes y uno rojo. Y así van jugando. Es divertido ver qué mezcla de colores van a tener. Eso.
De hecho, dato friki es que hubo un tiempo por allá, antes de la historia del arte, antes del impresionismo, que la gente trataba de buscar cómo pintar la luz. Y no podían pintar la luz porque si trataban de pintar el color blanco como la mezcla de estos tres, les quedaba negro, pues, y es como, what the fuck, ¿cachai? Entonces, eso fue lo que gatilló el inicio del impresionismo, que es un movimiento artístico relativamente antiguo, pero rupturista en su época, para los panas que les gusten la arte. Ya, Los sigamos. profes de segundo básico me mintieron. No, estoy más perdida que tenía este bello. Y ya. Pero eso, ¿ya lo contesté? Sí. ¿Qué hora es? Sí, ya lo contesté. Bueno, Son espero que las les 6 y haya media. quedado claro, chiquillos. Ahora vamos con el fenómeno de las sombras. Acuérdense que este fenómeno de las sombras es particularmente apreciable cuando nosotros estamos hablando de luz visible. La luz casi siempre viaja en línea recta. Los casos en los que no viaja en línea recta es cuando están expuestas a un campo gravitacional. No sé si han visto Interestelar, cuando se están acercando al agujero negro, se ve como que la luz se curva. En esos casos, la luz no viaja necesariamente en línea recta, ¿ya? Pero para los panas, la luz viaja en línea La recta, luz ¿ya? viaja a línea recta, no es necesario que todavía se aprendan. ¿Por qué se Entonces, curva? sí. Cuando un objeto se interpone en su camino, se forman sombras, se forman umbras y penumbras. Y esto tiene relación con el efecto Compton. Se lo voy a escribir por ahí. Tío. Efecto Compton. Compton. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Ustedes aquí pueden notar de que hay una luz que está llegándole de lleno a la mano y esa mano está actuando como un obstáculo, ¿ya? Y ese obstáculo impide que las partículas de luz que están justo detrás de la mano lleguen acá. Y se forma esta parte negra, ¿ya? Y si ustedes hicieran el acercamiento, se van a dar cuenta de que alrededor de esta parte negra hay una parte que es relativamente más oscura, pero no es tan oscura, ¿ya? La parte full negra es denominada umbra y la parte relativamente clara es denominada penumbra, ¿ya? Y esto es súper útil, chiquillos, es importante de que se lo aprendan porque esto lo vamos a aplicar cuando nosotros veamos fenómenos astronómicos. Hay una pregunta que es súper clásica que creo que igual ya no se hace, pero por si acaso, ¿ya? Entonces, esa es la gracia del fenómeno de las sombras. Ahora vamos a analizar todos los otros fenómenos ondulatorios que tienen relación directa con la descripción de la onda como, o sea, de las ondas electromagnéticas como tales, como ondas, y no como partículas. ¿Ya? Ustedes podrán saber de antemano de que se dice que la luz se considera como una onda corpuscular, se comporta como un cuerpo y se comporta como una onda. Y esto históricamente tiene igual hartas implicancias porque en la época de Sir Isaac Newton, si no me equivoco, se creía que la luz era una onda. Más adelante, con distintos otros experimentos, se verificó de que la onda se comportaba como una partícula, como un cuerpo, que por así decirlo no tiene masa, pero es capaz de interactuar con partículas con masa, ¿ya? Y comportarse como tal mediante una descripción de mecánica o de dinámica de la Einstein onda. puede ser, quizás. Sí. Y finalmente, en la actualidad nosotros consideramos de que la luz se puede comportar de las dos formas, ¿ya? Los fenómenos ondulatorios asociados a la luz son la absorción, la reflexión, la refracción y la dispersión, la difracción y la interferencia, que curiosamente fueron los mismos conceptos que estuvimos analizando para el sonido, que analizamos también en la primera clase, ¿ya? El fenómeno de absorción está asociado con el hecho de que cuando tú irradias con luz un átomo o una partícula, los átomos del objeto lo pueden absorber, ¿ya? Y si no lo absorben, en el mejor de los casos lo pueden reflejar, ¿ya? Entonces pueden pasar dos cosas cuando tú por así decirlo, le disparas luz a un cuerpo. Que ese cuerpo refleje la luz o que ese cuerpo refleje la luz, ¿ya? Y este fenómeno es súper curioso porque aquí ustedes pueden ver de que aquí tenemos una hoja o algún cuerpo de color gris, ¿ya?
Y este cuerpo de color gris tirando para blanco es capaz de recibir estos tres colores, el color rojo, el color verde y el color azul, y puede reflejar los tres, color azul, color verde y color rojo, ¿ya? Un cuerpo de color rojo, en este caso si nosotros lo irradiamos con luz blanca, que es la combinación del color rojo con el azul, con el verde con el azul, este cuerpo de color rojo solamente va a reflejar la luz roja, y todas las otras luces las va a absorber, ¿ya? Este cuerpo que es de color azul, si tú lo irradias con luz blanca, o sea, de color amarillo, perdón. Este cuerpo de color amarillo, tú lo irradias con luz blanca, va a absorber la luz de color azul y va a reflejar la luz de color verde y la luz de color rojo. Y así sucesivamente. Esta flor que es de color blanco va a ser irradiada con luz blanca y va a reflejar todos los colores, ¿ya? En general, si ocurre el fenómeno de absorción, el objeto se va a ver del color reflejado, que es lo que le estaba diciendo, ¿ya? Ojito, una cosita cortita. Bueno, ahí está, que el blanco refleja todos los rayos y el negro, por otra parte, absorbe todo. Ujú. Que justo está ahí. Sí, justo era lo que iba a decir. Justo está El aquí. cuerpo se ve de color blanco en el caso de la izquierda porque refleja todas las frecuencias de onda de luz, todas, absolutamente todas. Bueno, en el mejor de los casos, porque en ocasiones también pueden absorber otras frecuencias. Y un objeto se ve negro porque absorbe todas las frecuencias de onda de luz. Y hay un cuerpo muy bacán, un pigmento terrible bacán que se llama Vanta Black. Se lo escribo. Ahí se lo escribí en el chat, chiquillo. Y ese color es súper bacán porque literalmente es uno de los colores más oscuros que se ha desarrollado. Entonces es capaz de absorber un montón de frecuencias y literalmente es como un hoyo negro. O sea que le echen un ojo Para, después cuando puedan. para mí el mejor color es el morado. Aguante moradito, vieja. Ah, ya, perdón. Ya. El segundo fenómeno que vamos a analizar con respecto a la luz es la reflexión, ¿ya? El clásico, pues, chiquillos. Tenemos una superficie reflectora, puede ser fácilmente un espejo, ¿ya? Y tenemos un rayo de luz que está incidiendo, con un cierto ángulo de incidencia con respecto a la normal, chiquillos, con respecto a la normal, con respecto a la línea perpendicular, esta línea perpendicular, uy, casi me sale bien, a la Oh, sí. superficie reflectora, ¿ya? Entonces este ángulo que podemos denominar alfa va a ser igual a este ángulo de reflexión, ¿ya? Y también va a ser- Entonces este rayo incidente va a llegar a la superficie reflectora y se va a devolver por el mismo medio, ¿ya? El haz luminoso ha experimentado una reflexión si al incidir sobre una superficie de separación de dos medios, que puede ser el vidrio de un espejo, retorna al medio de procedencia, ¿ya? Las leyes de la reflexión, chiquillos. El rayo incidente, el rayo anormal y el rayo reflejado son coplanarios, que creo que hay una foto más adelante de esto. Ahí está. Con coplanarios me refiero a de que si este rayo está incidiendo, no se va a devolver para allá, ni se va a devolver para allá no, para allá tampoco, sino que se va a mover en el mismo plano, se va a mover, en este caso sería como para acá, ¿ya? Eso colgándome la otra diapo, ¿ya? Entonces, los rayos incidentes, la recta normal y el rayo reflejado son coplanarios, y el ángulo de incidencia, este alfa 1, va a ser igual a este ángulo de reflexión alfa 2. Y solo cambia la dirección de propagación. Como ustedes pueden ver, este rayo va para allá, en esa dirección, y este rayo va para el otro lado, en esa dirección. La frecuencia se mantiene también la longitud de onda. ¿Ya? Un clásico de básicamente todas las ondas. sí, el fenómeno de toda la vida. Sí. La refracción, como ya lo vimos, es un cambio de medio. Siempre cambia la longitud de onda y la rapidez, pero la frecuencia se mantiene, chiquillos. Y casi siempre cambia la dirección de propagación. Cuando no cambia la dirección de propagación es cuando el rayo incidente es paralelo a la normal, ¿ya? Entonces, si yo pongo un rayo que justo pasa por la normal, entonces el rayo cuando se produzca la reflexión va a seguir la misma dirección, ¿ya? Y aquí tenemos, como les decía, chiquillos, se mantiene la frecuencia. Y aquí tenemos un ejemplo clásico de refracción, que es un lápiz que está sumergido en un vaso con agua.
ustedes pueden ver que la luz que viene de este lápiz tiene una cierta orientación, pero la luz que viene del lápiz y que pasa por el agua, por así decirlo, se curva, entre comillas se curva, ¿ya? Cambia, por así decirlo, la dirección, ¿ya? Y aquí podemos notar que tenemos dos medios, tenemos el medio 1, tenemos el medio 2, que son distintos entre sí, y tenemos un rayo incidente que se está propagando en esta dirección. Voy a cambiar el puntero. Está propagándose en esta dirección, ¿ya? Con un cierto ángulo con respecto a la normal, ¿ya? Y cuando se produce el cambio de medio, el haz refractado tiene un ángulo distinto, ¿sí? En la refracción, los ángulos son prácticamente distintos en la mayoría de los casos, menos en el caso inicial, que si el ángulo es 0, el otro ángulo también es 0, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? No, todo claro. Ya, entonces podemos pasar a la siguiente. En general, la luz no necesariamente está pasando únicamente por el vacío, que es, por ejemplo, el vacío del espacio exterior a la Tierra. La luz también puede atravesar, como lo acabamos de ver, puede atravesar distintos medios. Puede atravesar el vidrio, por ejemplo, puede atravesar el agua, puede atravesar el mismo aire. Y no son medios vacíos porque tienen partículas, ¿ya? Entonces nosotros podemos caracterizar los distintos medios según la permisividad que tienen estos medios frente al paso de la luz. Si ustedes recordarán de unas diapos anteriores, ustedes pueden recordar de que la velocidad de la luz es distinta en distintos medios. Y la velocidad de la luz en el vacío, que era la constante c, que era igual a 300.000 kilómetros por segundo, es la velocidad máxima que puede alcanzar un cuerpo que se está moviendo en el espacio, que curiosamente es la velocidad de la luz, ¿ya? Y la velocidad de la luz en un medio se puede denominar con la letra v, y siempre es menor que la velocidad de la luz en el vacío, ¿ya? Se los voy a dibujar. Entonces tenemos que la velocidad de la luz en el vacío denominada con c es siempre mayor que la velocidad de la luz en cualquier otro medio, ¿ya? Y nosotros, en base a esto, podemos definir el índice de refracción absoluto de la luz en un medio, que es la división entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz que tiene la luz en un medio en específico. Por ejemplo, el aire o el agua, ¿ya? A mayor índice de refracción en un medio, menor es la rapidez de la luz en ese medio. ¿Por qué? Supongamos que tenemos el índice de refracción para un medio 1, que se calcula como la velocidad de la luz en el vacío partido de la velocidad de la luz en ese medio 1, ¿ya? Y tenemos otro medio 2, cuyo índice de refracción se calcula como la velocidad de la luz en el vacío partido en la velocidad de la luz en ese medio 2, ¿ya? Supongamos que N1, el índice de refracción 1, es mayor que el índice de refracción 2. Entonces, nosotros, si hacemos el desarrollo matemático, vamos a tener que la velocidad de la luz en el vacío partido en la velocidad de la luz en el medio 1 va a ser mayor que la velocidad de la luz en el vacío partido en la velocidad de la luz en el medio 2. Bueno, Se nos cancelan las C con las C si pasamos multiplicando, ¿ya? Este V2 lo pasamos para allá y este V1 lo pasamos para acá. es un de uno. Sí, es un 1. Sí, lo voy a anotar de otra forma para que no se les confunda, chiquillos. Entonces tenemos como resultado que la velocidad 2, o sea, la velocidad de la luz en el medio 2 es mayor que la velocidad de la luz en el medio 1. ¿Ok? En general, los cálculos de este tipo son los que se preguntan en la prueba de transición, ¿ya? Entonces, si ustedes les dan la velocidad del medio 1 y les dicen determine la velocidad del medio 2, lo pueden hacer de una forma parecida a esto, ¿ya? En general, así se trata con la ecuación del índice de refracción absoluto, ¿ok? Entonces, el índice de refracción absoluto es la velocidad de la luz en el vacío
dividido en la velocidad de la luz en el medio. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una de las... ¿Puedes devolverse al ejercicio, porfa, que hizo? Ahí dame un minuto. Ya. Es V2 mayor a V1, ¿sería? Sí, V2 La mayor última a parte. V1. Sí. Entonces, medio 2, medio 1. ¿Ya? Sí, pero siga nomás. Ujú. Ya. Aquí nos vamos a detener un poquitito en la refracción. La refracción es distinto a la reflexión, porque acuérdense que la refracción es el cambio de la onda de un medio hacia otro. ¿Ya? Tenemos este rayo incidente que está de color rojo. Voy a ver si puedo borrar esto. Borrar, listo. Tenemos este rayo incidente de color rojo y tenemos el rayo refractado que es de color café. Como se puede ver, hay un cambio en la inclinación con respecto a la normal. Y les voy a dibujar los ángulos, ¿ya? Para que no se confundan. Tenemos este ángulo 1, tenemos este ángulo, este ángulo 2. Y son distintos, ¿ya? Y si nosotros, por así decirlo, giramos esta cubeta y la vemos por el lado, ¿ya? Si la vemos por este lado, si la vemos de cara, ponemos el ojo justo en este lado, vamos a ver de que el rayo incidente, la normal y el rayo refractado en la refracción están siempre en el mismo plano, ¿ya? Se puede ver de que todo está, por así decirlo, en la misma hoja, ¿ya? Y la ley de Snell, que este bicho feo que tenemos acá, que lamentablemente no preguntan ecuaciones trigonométricas en la PSU, o sea, en la PT. Bueno, igual afortunado porque no tendrían que hacer el cálculo. La ley de Snell define que el índice de refracción de un medio 1, el medio 1, por el seno del ángulo de el ángulo incidente es igual al índice de refracción del medio 2, por el seno del ángulo del rayo refractado. ¿Qué me refiero con esto? Ya, supongamos de que estamos viendo... oye, espera, lo voy a dibujar acá. Esta es la línea normal. Y voy a ver si se los puedo dibujar con otro color. Dibujar. Dibujar recta. Tenemos un rayo incidente. ¿Ya? Este es el incidente. Y... necesito dibujar solo de color rojo. Esa va a ser la interfaz. ¿Ya? Entonces, estamos en el medio 1. Medio 1. Y aquí abajito vamos a estar en el medio 2. Ya. Bueno, este rayo incidente va a llegar con cierto ángulo a la normal, pues con respecto a la normal a la interfaz. Se lo voy a dibujar. Este ángulo alfa. Y ese mismo rayo va a atravesar esa interfaz y va a quedar con otro ángulo distinto, ¿ya? En este caso, ese ángulo nosotros lo vamos a denominar beta. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo del seno de ese ángulo, hacemos el cálculo de otro seno de ese ángulo y reemplazamos todos estos valores en la ley de Snell, nosotros vamos a obtener una igualdad. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que el índice de refracción del medio 1 va a ser 1,2 y el índice de refracción en el medio 2 va a ser 1,6. Y nosotros sabemos de que el ángulo alfa va a tener un valor de
85. Entonces nosotros podemos determinar el seno de beta, en este caso que puede ser una incógnita, si nosotros reemplazamos todos estos valores. Entonces despejemos el seno de beta. Si nosotros lo despejamos, vamos a obtener de que el seno de beta es igual a, en este caso el N2 pasa dividiendo, entonces nos quedaría el índice de refracción del medio 1 por el seno de alfa partido en el N2. Y ahora voy a hacer uso de la grandiosa calculadora para poder determinar el seno de beta, o sea, de alfa, perdón. Y el seno de alfa, para poder calcularlo ustedes en la calculadora, ustedes buscan la función nomás seno de alfa y escriben, bueno, se me gira. El seno del ángulo que ustedes están buscando, que en este caso sería 85. Entonces, el seno de 85 es 0,996, ¿ya? Entonces esto debería ser igual a el N1, que es 1,2, por 0,996 dividido en el N2, que es 1,6. Y así ustedes pueden determinar el seno de beta. Y con distintas conversiones trigonométricas que no necesariamente vamos a ver y que no se preguntan en la PSU, ustedes pueden obtener el ángulo de refracción. El ángulo de refracción. Entonces, con la ley de Snell, es una ley súper potente, con la ley de Snell ustedes pueden predecir el ángulo en el cual la luz se va a refractar. ¿Ok? Entonces, a medida que aumente el valor del seno de alfa, va a disminuir el seno de beta. Hay una relación inversa entre ellos. Y en este caso, si este ángulo, por ejemplo, fuera 0, ¿ya? Si este ángulo fuera 0, entonces necesariamente el seno de beta también debería ser 0. ¿Y eso qué implicaría? Que si bien el medio 1 y el medio 2 tienen distintos índices de refracción, la dirección de la onda debería producirse sobre la normal. ¿Ya? La ley de Snell, chiquillo, es difícil de entender cuando no se tiene conocimiento de trigonometría. Afortunadamente se pregunta de forma conceptual nomás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted le hicieran una pregunta numérica, necesariamente les van a decir, ya, el seno de tal ángulo va a valer tanto y el seno del otro ángulo va a valer tanto, ¿ya? ¿Se entiende un poco esto, chiquillo? Es enredoso, pero se entiende. Ya. Y entonces, chiquillos, pasemos a la siguiente nomás. Ahí tengo que borrar todo esto. Aquí podemos ver en esta tablita que está aquí a la derecha los distintos índices de refracción para la luz en distintos medios. Tenemos sólidos, tenemos vidrios y tenemos líquidos. Y como se puede ver, no hay necesariamente una relación entre las características de densidad de los medios y el índice de refracción. Por ejemplo, nosotros podemos esperar que el cuarzo eventualmente sea más denso que el hielo, pero el cuarzo no tiene un índice de refracción infinitamente más grande que el del hielo, por ejemplo. Y en este caso tenemos que el índice de refracción del agua es 1,333 y de un sólido, y tenemos otro líquido que, por ejemplo, el benceno tiene un índice de refracción un poco más grande. Y curiosamente, el benceno es menos denso que el agua líquida. Entonces, cuando ustedes les hablen de que el índice de refracción no tiene relación con la densidad, háganle caso a esa persona nada más, chiquillos, porque el índice de refracción del agua no depende de la densidad del agua, ¿ya? Entonces, la rapidez de todas las ondas electromagnéticas en el vacío es igual a C, pero la rapidez de la luz en un medio material es distinta para cada color, pues el índice de refracción para cada color es distinto. En este caso, aquí en esta tabla están haciendo el análisis con una luz de sodio,
que en general para hacer estos análisis se calienta el sodio a cierta temperatura y este sodio emite una longitud de onda amarilla. Y en base a eso se puede determinar el índice de refracción para los colores en específico. Y en general, el índice de refracción para un color es igual a la longitud de onda de ese color en el vacío, partido en la longitud de onda de ese color en el medio que se está estudiando. ¿Ya? Esperemos un chiquitito, voy a callar a los perros porque están pesaditos. Hola. ¿Qué estaba explicando este compa? No creo que se muere mucho el Francesco, así que vamos a esperarlo. Ya, chiquillos. ¿Queda claro lo que tiene que ver con el índice de refracción? Para resumirles, chiquillos, el índice de refracción es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío partido en la velocidad de la luz en el medio. Y con eso se pueden hacer cálculos con la ley de Snell. Y también se puede determinar el índice de refracción para los colores en un medio en específico. ¿Ya? En este caso, el índice de refracción del diamante, que es un sólido y que está por acá, es mayor que el índice de refracción del benceno, que es un líquido, que es mayor que el índice de refracción del agua líquida. ¿Y esto qué quiere decir? Que la velocidad de la luz en el diamante es menor que la velocidad de la luz en el benceno, y a su vez esta es menor que la velocidad de la luz en el agua. Entonces, mientras mayor sea el índice de refracción, menor va a ser la velocidad de la luz en el medio. En este caso, el índice de refracción del diamante es de 2,417, entonces la velocidad de la luz es más lenta en el diamante que, en este caso, el agua, que tiene el índice de refracción más chiquitito. Y aquí estaba lo que le estaba hablando, que la densidad del diamante es mayor que la densidad del agua y es mayor que la densidad del benceno, entonces la rapidez de la luz no se relaciona con la densidad del medio. Aquí vamos a analizar la refracción con respecto al cambio de dirección. Aquí es donde se resumía la ley de Snell. Entonces, si el medio de refracción, o sea, el índice de refracción del medio 1, que es el medio que está aquí arriba, si el índice de refracción del medio 1 es mayor que el índice de refracción del medio 2, entonces el haz incidente se va a acercar a la normal cuando pase desde el medio 1 al medio 2. Aquí ustedes lo ven, que la recta se hace más cercana porque el ángulo este disminuye. Vemos que este es beta, que este es alfa. Ahora, si el medio 1 tiene un índice de refracción mayor que el medio 2, entonces el haz incidente se va a alejar de la normal. Entonces va a quedar con un ángulo más grande. En este caso sería... Ahí no lo puedo dibujar. Sería este ángulo que podemos denominar gamma. ¿Ya? Entonces recuerden los chiquillos que si el índice de refracción de un medio es menor que el del otro medio, se va a ir acercando. ¿Ya? Si el índice de refracción del medio 1 es mayor que el índice de refracción del medio 2, supongamos que el medio 1 sea diamante y el medio 2 sea agua. Entonces el rayo incidente se va a alejar de la normal. Y el último caso, chiquillos, si el rayo llega por la normal, no se va a desviar, independiente de los valores de los índices de refracción de los medios. ¿Ya? Si el haz pasa por la normal y es paralelo a la normal, puede ser este haz que va para acá, o puede ser otro haz que sea paralelo a la normal, que va a ser por acá. Entonces el rayo no se va a desviar. ¿Ok? Y esto es importante que lo sepan, chiquillos,
que el índice de refracción del agua es mayor que el índice de refracción del aire, y a su vez el índice de refracción del aire es mayor que el índice de refracción del vacío. Entonces, chiquillos, necesito que me digan, por favor, cuáles serían los órdenes de las velocidades de acá. ¿En cuál de los medios la luz se propaga más rápido y en cuál de en cuál de estos medios la luz se propaga más lento? Entonces, con la libertad de decirme nomás, chiquillos. ¿Cómo lo ordeno con respecto a las velocidades? Ya, Catalina dice que en el vacío la luz se propaga más rápido. Sí, tiene toda la razón. Entonces la velocidad de la luz en el vacío va a ser mayor que... ¿Mayor que cuál, chiquillo? Supongamos que quiero ordenar las tres en orden decreciente. ¿Cuál es la que sigue de estas tres? ¿Cuál es más rápido? ¿El agua o el aire? Ya, aquí me dice Guido que la velocidad del vacío es mayor que la velocidad de la luz en el aire. Y a su vez esto es mayor que la velocidad de la luz en el agua. Bien, chiquillos. Súper. Eso. Ya. Entonces, mayor el índice de refracción, más lenta es la cosa. Ahora, supongamos un ejemplo súper bonito donde tenemos 4 medios. Tenemos el medio 1 con un índice de refracción 1, medio 2 con otro índice de refracción 2, medio 3, medio 4 y tenemos el medio 1 de nuevo. ¿Ya? Supongamos que el índice de refracción 1 es mayor que el índice de refracción 2. ¿Ya? Entonces este índice de refracción es mayor que este otro índice de refracción. Y supongamos que tenemos un rayo incidente de este tipo. ¿Hacia dónde se va a desviar el rayo cuando pase del medio 1 al medio 2? ¿Se va a desviar como hacia allá? ¿O se va a desviar hacia un poquito más abajo? ¿Hacia dónde creen que se va a desviar, chiquillos? Si el medio 1 tiene un índice de refracción mayor. Se lo muestro de nuevo, chiquillos. Ahí está. El caso es este. Si el medio 1 tiene un índice de refracción mayor que el medio 2, entonces la luz se va a desviar necesariamente en el eje horizontal. ¿Sí? Ahora pasemos al otro cambio, que es del medio 2 al medio 3. Entonces, el medio 2, en ese segundo caso, tenemos que ese medio 2 tiene un índice de refracción menor que el medio 3. Entonces, se va a dar el otro caso. Y cuando pase la luz, se va a desviar hacia la normal. Aquí tenemos la normal para el caso 1. Tenemos la normal para... Eso es una normal, ¿ya? Es una línea perpendicular, ¿ya? Por el cambio 2. Y tenemos que para el caso 3, esta va a ser la línea normal. Y en el caso 3 tenemos que el índice de refracción del medio 3 es mayor que el índice de refracción del medio 4, que es similar a este caso que teníamos acá. Entonces la luz necesariamente se va a desviar en una dirección similar a esa, ¿ya? Entonces se desvía a la original. Y ahora un fenómeno súper cuático, chiquillos, es que si la luz pasa por un medio 1 y pasa por una serie de distintos medios y vuelve de nuevo al medio original donde venía, si el rayo original vuelve al medio original, entonces emerge paralelo. Entonces este rayo es paralelo a este rayo, ¿ya? Podemos trazar una línea recta, aquí se la voy a tratar de dibujar lo mejor posible, con otro color, para por supuesto que no se confundan. Pongamos que este rayo, si lo prolongamos lo suficiente, va a tener esta forma. Y si nosotros prolongamos este rayo lo suficiente para acá, va a tener esta forma. Entonces el rayo incidente que se encuentra acá, este rayo incidente va a ser paralelo a este otro rayo incidente, ¿sí?
Entonces no importa cuántos medios tenga que atravesar esta luz. Si parte por un medio y se devuelve al mismo medio, va a emerger paralelo. ¿Ok? ¿Dudas, chiquillos? ¿Quedó claro esa parte, chiquillos? Sí, profe. Entonces, para recapitular, cuando el medio 1 tiene un índice de refracción mayor que el medio 2, se va a alejar de la normal. ¿Ya? Se aleja de la normal, que es la línea perpendicular que veíamos hacia arriba. Y esa. Entonces se aleja. Y si el medio 2 en este caso tiene un índice de refracción menor que el medio 3, se acerca a la normal. Un fenómeno asociado a la refracción es la dispersión de la luz. Como les dije hace un par de diapos, chiquillos, la refracción de la luz depende de la frecuencia de la luz que estemos estudiando, porque hay luces que tienen una dispersión mayor que otras. En este caso tenemos el prisma tipo Pink Floyd, al cual se le está irradiando luz blanca, ¿ya? Que es una mezcla de todos los colores posibles. Entonces esta luz blanca, al llegar al prisma, se va a refractar, y como ustedes pueden ver aquí, la luz roja no tiene tanta refracción, no tiene tanta curvatura con respecto a la luz azul o con respecto a la luz morada, ¿ya? El rojo es el color menos dispersado. Entonces, mientras menor sea la frecuencia de una onda en específico, menor va a ser su dispersión. Mientras mayor sea la frecuencia, entonces mayor va a ser la dispersión. Entonces, cuando la luz pasa por un prisma, la refracción es notablemente distinta para los colores. Y es súper común que estos colores se terminen separando, ¿ya? Y como los átomos son pequeños, los átomos del prisma, obviamente, estos átomos pequeños vibran a una frecuencia muy alta. Entonces, cuando tienen una frecuencia similar a la frecuencia suficientemente alta de la luz morada, por ejemplo, o violeta, van a dispersarla más. ¿Sí? Se va a curvar mucho más. Y la dispersión se produce gracias a los diferentes índices de refracción para cada uno de estos colores. Este gráfico igual es peludo de entender, pero yo prefiero quedarme con el gráfico del prisma. ¿Ya? Entonces, la luz roja se va a dispersar menos y la luz azul se va a dispersar más. Acuérdense, chiquillos, que el espectro de colores va siempre de esta forma. Desde el rojo hasta el violeta, pasando por el amarillo, el verde, el azul. ¿Ya? Entonces, rojo, amarillo, verde, azul, violeta. El otro fenómeno que me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de ver cuando llueve aquí en Santiago, en sus ciudades donde están viviendo, es el fenómeno de los arcoíris. El fenómeno de los arcoíris en general necesita de al menos 2 refracciones y una reflexión para poder ocurrir. Y se los voy a explicar de inmediato, chiquillos. Un arcoíris primario se forma por los rayos que experimentan 2 refracciones y una reflexión interna. ¿Ya? Entonces, supongamos que aquí, por esta trayectoria, viene la luz del sol. ¿Ya? Y esta pelotita que está aquí celeste es una gota de agua. Una gota de agua que puede estar en suspensión. ¿Ya? Entonces, esta luz del sol, al cambiar de medio, desde el aire al agua, experimenta el fenómeno de refracción. ¿Ya? Entonces, esta luz se refracta, luego rebota por dentro de la gota de agua. A eso nos referimos con reflexión interna. Rebota dentro del mismo medio. Y al aproximarse de nuevo al límite, se refracta nuevamente y vuelve al medio original. ¿Ya? Entonces tenemos que la luz del sol experimenta los dos fenómenos de refracción, que es la reflexión que se produce en este punto y en este punto, más la reflexión interna. Y en este caso, el ángulo de desvío con respecto al ángulo de la proyección de tanto de estos rayos como la de la luz del sol, es mayor para la luz roja que para la violeta. ¿Ya? Y esto es netamente porque la refracción produce este fenómeno. ¿Ya?
Entonces, aquí, como les decía, la dispersión al interior del material, la gota de lluvia es la más conocida con la que se puede producir el arco iris. Es la, como pueden ver aquí, se está separando la luz violeta de la luz roja, ¿ya? Entonces, ahí se produce un fenómeno de dispersión. Estamos hablando de un fenómeno de dispersión cuando se separan las distintas frecuencias entre sí, ¿ya? Y hay ocasiones en las que hay otras reflexiones secundarias que forman arcoíris secundarios. Por ejemplo, si nosotros, aparte de tener esa... Ay, no puedo dibujar. Aparte de tener esa refracción que está en este punto, tuviéramos una nueva reflexión, por ejemplo, hacia allá, podríamos estar... podríamos tener la oportunidad de ver un arcoíris secundario. Se los voy a mostrar al tiro, chiquillos, cómo se ve el asunto. ¿Ya? Esto es puro detalle, pura cháchara lo que está aquí, así que no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero es un dato súper curioso. Y aquí tenemos dos arcoíris. Y ojalá que estén con una pantalla con el brillo lo más altito posible para que puedan cachar que de verdad hay dos. Aquí tenemos el primer arcoíris, como el original, el de Real. Y tenemos por aquí, no sé si se alcanza a ver, chiquillo, un segundo arcoíris. No sé si Sí, tenemos sí se ve, pero a subirle el brillo a la pantalla. Sí, voy a tratar de buscar alguna foto donde aparezca un arcoíris secundario un poco más grande. Arcoíris primario, arcoíris secundario. Y bueno, aquí no se alcanza, ni siquiera yo alcanzo a ver muy bien, que en el arcoíris secundario los colores, el orden de los colores está invertido netamente por esa segunda reflexión que les mostraba. ¿Ya? Voy a buscar al tiro una imagen, chiquillo. Arcoíris secundario. Ahí se ve como más exagerado. ¿Lo alcanzan a ver, chiquillos? Y ahí se ve bien. Sí, se ve. Ahí Oh, se igual ve. se ve bonito. Sí. Y ahí, como ustedes pueden ver, este primer arco iris, que es necesariamente el más claro y por eso se le dice arco iris primario, tiene el color violeta hacia abajo, después viene el azul, después el verde, después el amarillo y después el rojo. ¿Ya? Desde abajo hacia arriba. Y el otro está al revés, pues. Fíjense. El violeta está hacia arriba, el azul está también hacia arriba, el, el verde está al medio y el rojo con el naranjo y el amarillo están más abajo, están invertidos. ¿Sí? Por eso es como curioso cachar por qué se produce este fenómeno. Y igual es complicado de entender cuando uno está viendo las cosas en el plano, pero cuando ustedes tengan la oportunidad de ver esto en 3 dimensiones van a darse cuenta de que es posible obtener el resultado que se está planteando con esta observación. Ya nos queda poquito, chiquillos. Y este debería ser el último fenómeno que vamos a ver, que es el fenómeno de difracción. ¿Se acuerdan que era una onda pasando por un obstáculo, rodeándolo, o pasando un obstáculo chiquitito? Y en el caso de la luz es una cuestión más o menos inesperada. ¿Inesperada por qué? Aquí tenemos un experimento, que es un experimento clásico, que es el experimento de, si no me equivoco, de Young de la doble rendija, donde tenemos una fuente de luz, y esta fuente de luz está emitiendo fotones, ¿ya? Está emitiendo rayos de luz, ¿ya? Y estos rayos de luz están atravesando dos rendijas. Y lo esperable, intuitivamente hablando, es que en esta proyección hayan solamente dos cuadritos iluminados. Pero aquí no hay dos cuadritos iluminados, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay al menos 6 cuadritos iluminados y posiblemente hay más, ¿ya? Entonces, la luz se difracta al pasar por una abertura, por lo que llega, por así decirlo, más allá de lo esperado. Nosotros no esperábamos que hubieran dos bandas nomás en este patrón de interferencia, y en este caso hay 6. Y les voy a mostrar un video al respecto. Y aquí es lo que yo les decía, el experimento de Young, que la luz se difracta formando un patrón de interferencia en la pantalla, ¿ya?
Y la luz, en este caso, interactúa como una onda. Estos patrones de interferencia son únicos para las ondas. Si ustedes hacen pasar cuerpos, si ustedes, no sé, pues hacen pasar, no sé, pues, ¿cómo lo podríamos ejemplificar? Si nosotros estuviéramos, en vez de tirando luz, estuviéramos tirando un chorro de agua, nos deberían quedar dos manchas de agua nomás. No nos deberían quedar un patrón así, o tan inesperado. Ese es el fin de la presentación, chiquillos, y les voy a buscar el video. Pero igual es brígido, que en las partes más centrales hay una intensidad mayor, ¿ya? Y justo es la parte que está, por así decirlo, obstaculizada, tiene una intensidad mayor. Y a medida que nos vamos alejando de la parte del medio, la intensidad va disminuyendo. ¿Ok? Entonces voy a buscar el tiro el coso. ¿Podría dejarlo en el experimento de John, porfa? Ujú. Encontré un video que igual es distinto levemente distinto al experimento que se está planteando con dos rendijas, pero el comportamiento es básicamente el mismo. ¿Ya? Me dicen nomás, chiquillos, cuando terminen de copiar, ¿ya? Ya, voy a sacar esto para poder ir a buscar el video, chiquillos. Así que... ¿cómo se deja de compartir? Ahí está, el stop. Profe, una duda. ¿Cuándo ¿Sí? va a subir los resultados de la segunda guía? Los resultados de la segunda guía, la resolución. Sí, la resolución. La Hoy mismo. resolución te lo voy a contestar claro, Lucas dice que te los va a subir hoy Hoy mismo, mismo. ¿ya? En un ratito vas a tener el escenario. Gracias. Pues, chiquillos, este video está en inglés, pero se los voy a ir traduciendo, ¿ya? Compartir pantalla. Avanzado. Pantalla 1. Compartir sonido de la pantalla. Ya. ¿Se ve el video de YouTube, chiquillos? Sí. Sí, sí se ve. La onda luminosa. Aquí hace una introducción al fenómeno. ¿Y no le puede poner subtítulos en español? Es que la traducción es literal y queda feita. Entonces prefiero traducírselos yo. Lo que aquí está introduciendo el hombre es que la luz desde hace harto tiempo se venía tratando como un fenómeno de cuerpos, no un fenómeno ondulatorio. Entonces se esperaba que la luz se comportara siempre como un corpúsculo, como una pelota, por ejemplo, como una pelota que estuviéramos disparando a partir de una fuente de luz. Y esta demostración está diseñada para exactamente demostrar que la luz se comporta como una onda. La primera parte del experimento es irradiar un láser de color verde, porque el ojo necesariamente es más receptivo al color verde, ¿ya? Y se configuró para que estuviera levemente rotado. O sea, se configuró para que estuviera afirmado en este soporte, ¿ya? Y de forma de que no se moviera, se mantuviera en la misma posición. Y el láser es irradiado a la pantalla. Se puede ver la trayectoria del papel acercando y alejando un lápiz. La trayectoria es en línea recta, ¿sí? O más dramáticamente, ustedes pueden esparcir, fíjense, está esparciendo el líquido, y ese fenómeno se llama efecto Tyndall, que es cuando cuando la luz atraviesa una suspensión, se ven los rayos, por así decirlo, en línea recta, ¿ya? La tercera parte es configurar un alambre. Aquí voy a tratar de colocarlo en HD. El alambre tiene un diámetro de alrededor de 100 micrómetros, ¿ya? 100 micrones. Es un alambre delgadito. Está amarrado. Se puede ver claramente de ahí está que es chiquitito. Entonces, el experimento consiste en ubicar el alambre en el camino de la luz.
Entonces podemos ver qué es lo que va a pasar. Before doing this, I like to ask people what they would expect to see on the ¿Qué es lo que esperan que pase, chiquillos? En base a lo que ya hemos visto. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué esperan? ¿Que si yo tengo el alambre ahí, la luz va a seguir en línea recta normalmente? Ya, la Cata dice que es posible que se vea como más luz. ¿Podríais desarrollar un poquitito más esa idea? Así como para decir, ¿más Se luz en qué rehizo eso. sentido? Como que se ve más, no sé, como más intensa, algo así, ¿me queréis decir? Si querías hablarme nomás, no tengo ningún problema. Que se vea el patrón de interferencia que estábamos viendo, ¿no es cierto? Pero es extraño que se llegase a ver ese patrón de interferencia, ¿no es cierto? Porque aquí no tenemos dos rendijas. Tenemos un puro alambre que está parado. Entonces, ¿es posible que pase eso? screen. And normally, Vamos, ¿qué pasa? reasonably, they tell me they'd expect the spot. En general, aquí cuando el hombre le pregunta a la gente la misma pregunta que yo les hice, la gente en general piensa de que la luz se va a ver necesariamente del mismo punto, pero se va a ver un poquito más oscura. Piensan que se va a ver el alambre, la sombra del alambre. ¿Sí? Entonces piensan que en la pantalla se va a ver una línea recta. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Ubica el alambre y hay que ser cuidadoso para que quede justo al medio. Y se ve que el alambre está siendo iluminado por el láser. Y ahí se ve el patrón de interferencia, chiquillo. No hay línea oscura en medio, ¿se dieron cuenta? Brilla completamente y se ve ese patrón de interferencia. Se ven bandas oscuras y claras, varias veces repetidas. Y de varias veces el tamaño del alambre. O sea, el alambre es chiquitito y las bandas son más grandes. ¿Cómo relacionamos este patrón a la naturaleza ondulatoria de la luz? ¿Ya? Mientras las ondas luminosas viajan desde el láser hasta el alambre, se difractan a ambos lados del alambre. Entonces doblan, curvan la luz a medida que ésta se extiende hacia la pantalla. En esta región se observa la interferencia entre las ondas luminosas que vienen desde un lado del alambre y el otro lado del alambre. Cuando las ondas están en fase, eso quiere decir que cuando las ondas, las crestas, las cimas de las ondas coinciden entre sí, entonces se observa interferencia constructiva, que se ven esas líneas brillantes. ¿Sí? Eso también explica la ausencia de una sombra en el centro, porque ahí hay interferencia constructiva. No se produce lo que nosotros estábamos viendo como el efecto de umbra y penumbra, ¿ya? La gente, cuando el tipo hacía la pregunta acerca de qué era lo que esperaba cuando ubicaban el alambre, esperaban a que se produjera el efecto de umbra y penumbra, ¿ya? Entonces, se producen esas bandas con interferencia constructiva cuando esos puntos son equidistantes de ambos lados del alambre, o están separados en 3 medios de longitudes de onda o en 5 medios, tal como vimos en la clase pasada. También se observa interferencia destructiva, porque eso quiere decir de que las ondas que vienen de un lado del alambre chocan con las otras ondas que están en antifase. Entonces cuando están en antifase se ven los espacios negros. ¿Sí? Y aquí igual no es necesario que ustedes dominen la matemática que está asociada a este fenómeno, porque para la prueba de transición no la preguntan. Pero lo importante es que ustedes entiendan de que es imposible entender este fenómeno sin asumir de que la luz se comporta como una onda, ¿ya? Entonces la luz no se puede comportar como una pelota. O sea, sí se puede comportar como una pelota, pero no es la forma más completa de describir la luz. La luz se tiene que describir de dos formas, tanto como por su naturaleza corpuscular, la naturaleza de pelota que puede rebotar y que puede chocar con otros objetos,
como también la forma de onda, ¿ya? No hay forma de que se produzca un patrón de interferencia como el que estábamos viendo sin que la luz se comporte como una onda. Entonces, un experimento de este tipo resuelve todo eso y lo condensa en una dualidad, ¿ya? En 1600 se creía que la luz se comportaba como un corpúsculo. En 1800 se creía que la luz se comportaba como una onda, pero en 1800 la gente no pensaba, o sea, no confiaba tanto en que la luz se comportara tanto como una onda. Como que se seguía considerando que la luz se consideraba como un corpúsculo. Pero se realizó este experimento, y con este experimento se demostró que la luz tiene dos comportamientos, ¿ya? Y eso tiene directa relación con lo que tiene que ver con la física cuántica, ¿ya? La dualidad onda-corpúsculo es una de las claves de la física cuántica. Entonces, si a ustedes les llama mucho la atención este campo, ustedes tienen que entender de que este es uno de los grandes hitos que sienta las bases para la física cuántica. Y para todos los fenómenos cuánticos que se estudian más adelante en distintas áreas, química y física principalmente. ¿Ya? Demonstration. So important. Y para concluir, ahí tenemos el fenómeno. Listo, chiquillos. ¿Tienen alguna consulta? Chicos, ya subí el solucionario para que Ya. ahí lo vean en el curso. Entonces, condensemos los fenómenos que vimos para la luz. Vimos la reflexión. La reflexión está asociada directamente con, por ejemplo, la irradiación de luz a un espejo. La luz rebota, la luz se devuelve por el mismo medio. El otro fenómeno, la refracción, cuando la luz cambia de un medio a otro y en general se cambia la dirección de propagación de la onda. También tenemos la absorción, que es el fenómeno por el cual cuando la luz choca con un cuerpo, ese cuerpo puede absorber esa luz o puede reflejar otro tipo de luz, ¿ya? Y tenemos el fenómeno de dispersión, que es cuando la luz atraviesa un medio y es capaz es posible separarse de la luz blanca en todas las otras luces componentes. Y lo último que vimos fue la difracción, este fenómeno donde se produce la interferencia, ¿ya? Como pueden ver, son los mismos fenómenos que estudiamos al principio, las primeras clases. Entonces, todo lo que tiene que ver con ondas en general tiene que ver con estos principios. Y faltó el último fenómeno que no vimos hoy, pero vimos en la clase pasada, que es el fenómeno de polarización. ¿Se acuerdan que la luz se propaga en distintos ejes de polarización y cuando ustedes la hacen pasar por ese papel de Fourier, solamente se ve la luz de color de algún color en específico, azul o rojo o cosas así? Ya pues chiquillos, entonces si no tienen más consultas, vamos a dejar la clase hasta acá y vamos a subir la clase súper pronto junto con la resolución de la guía anterior. ¿Ok? Para los que están viendo la grabación, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente clase.